Saborear la vida es una actitud, es muy simple, una manera ecuánime de percibir la vida, feliz, no dramatiza. Aprende es a aprender de todo lo que ocurre, de todo, con todo. Berta Maneses Rodríguez es una religiosa filipense y maestra zen, o mejor dicho, una mujer que saborea la vida. Si alguna vez fantaseaste con ser una persona zen, esta charla es para vos. Bienvenidas. Bueno, Berta, gracias por aceptar esta charla. Gracias a vosotros que tenéis interés por el tema. Vamos a hablar acerca de meditación zen, pero todo lo que conlleva, porque somos humanos y somos multifactoriales, ¿no es cierto? Primero te iba a preguntar qué es la meditación zen y cómo llegaste vos a ser maestra de esto. En principio siempre se dice que el zen no se puede definir. Ya nos sitúa en un lugar una mica incómodo, ¿no? Pero por otra parte, a través de la tradición y a través de cómo ha llegado a formarse el zen, pues tiene todo un origen, tiene una llegada y tiene un desarrollo que hace posible definirle medianamente, ¿no? Pero no es una definición oficial, digamos. Si es como itinerario, pues es a partir de la experiencia, evidentemente, de un personaje que era Sakyamuni Buda, que en un momento de buscar un camino equilibrado, un camino del medio, como él dice, huyendo del exceso de sobriedad que le había llevado una práctica meditativa yógica, o un exceso de vida palaciega, porque no deja de ser un príncipe, encuentra justo ese punto medio, casi siempre ayudado por una mujer. Esto es muy interesante. Es una mujer el que le dice, ya puedes seguir sobria y austeramente, que si lo que buscas es la realización, la plenitud y la felicidad, ese camino no te va a llevar. Y más vale que comas esta tacita de arroz y inaugures otro método, otra manera de vivir. Ese camino del medio tiene todo un itinerario, tiene una experiencia profunda, que es la suya, de la realidad, digamos, absoluta, búdica. Se llama Buda, que quiere decir despierto, no quiere decir, no es ningún dios, es el despierto, una persona que llega al conocimiento profundo de sí mismo, ¿no? Y ese camino le siguen 28 patriarcas en India, hasta que un patriarca, concretamente Bodhidharma, pasa de viaje a China, y en realidad el zen comienza en China, no en India. Y comienza porque este patriarca entra en contacto con una cultura muy fuerte en China y muy interesante, que es el taoísmo. Y junto con el taoísmo y también una práctica disciplinada que lo daba el confucianismo, pues ese zen se llama Chan en China, y es esta unión de una cosmovisión muy espiritualista, que era la de India, muy de entrar en el nirvana a partir del sacrificio, etc., con una cosmovisión taoísta muy enraizada en la tierra, muy cósmica en el sentido de que nos salvamos, crecemos y somos más en colectividad, en que todos los elementos nos configuran y es la armonía entre todos que nos lleva a la plenitud, no así en espiritualismos desencarnados, ¿no? Entonces, claro, el zen adquiere en ese momento una mentalidad mucho más práctica y mucho más accesible, digamos, ¿no? Y pasan 6 siglos en que el zen solo lo hay en China. Es en el siglo XII-XIII que empieza en Japón. Entonces este Bodhidharma se empeña en hacer una definición curiosa, porque empieza diciendo que es una transmisión al margen de toda doctrina. O sea, lo primero es una transmisión especial, es decir, es de corazón a corazón.
no es que hayas estudiado muchísimo y al final pues te dan el doctorado, es un máster en Zen, ¿no? Con un título. Con un título, claro. No, ni mucho menos, sino que es la experiencia de una persona que hace esta práctica y otra persona que también ha recorrido el mismo camino y tiene experiencia y de corazón a corazón se lo comunican. Es muy decimos de maestro a discípulo, pero en realidad es de maestro a maestro. De persona a persona. Y de persona a persona. Es como el maestro, si lo hace medianamente bien, es simplemente un dedo que señala a tu maestro interior y que le despierta, ¿no? Y que le ayude, por eso es de corazón a corazón. El hecho de que dice al margen de toda doctrina también sitúa al Zen en una postura no religiosa, sino como un camino espiritual, pero no dependiendo de ninguna religión. Por lo tanto, puede ser cristiano, puede ser budista, puede ser judío, puede ser musulmán, etcétera, ¿no? O islámico. Es decir, no necesariamente necesita una religión, por lo tanto también una persona que se define como ateo, aunque no les hay, al menos agnóstico, que eso sí que les hay, también practica Zen, ¿no? Y después dice, la tercera definición que hace él es apunta, dice la frase, apunta directamente al corazón del ser humano. Y cuando habla de corazón nunca habla de víscera emocional simplemente, sino de la mente-corazón, de eso que es la médula del ser humano. Ahí apunta, es como un dedo que apunta ahí, la práctica del Zen. Y como consecuencia le lleva al estado de despierto, de iluminado o de Buda, porque es lo mismo, ¿no? Entonces, ese despertar la conciencia es a donde apunta el Zen, y si podríamos decir, entonces, ¿cuál es el objetivo? No tiene objetivo, pero a donde apunta para que tú lo experimentes es a una sabiduría y una compasión, en realidad. Son las dos columnas que sujetan el Zen. Y para tener sabiduría y compasión tiene que haber un despertar. Tiene que haber un despertar, no se tiene de repente ni en globo, porque siempre hay algo más en ambos campos. Siempre puede ser un poco más sabia, un poco más zen, un poco más compasiva, etc., ¿no? O sea, claro, son como absolutos y nosotros dejamos de ser relativos o finitos y por lo tanto siempre estamos en proceso, aunque en la forma somos finitos, pero en la percepción no. Hay algo maravilloso que tiene todo esto que me decís, que es el fin de las estructuras, porque en un punto vos me estás invitando a un camino que tiene que ver con un camino no hacia adelante, sino hacia adentro, pero que me va a llevar a un adelante distinto, pero sin tanta estructura. Igualmente tiene un método. Muy claro. Muy claro. ¿Cómo es? Porque uno piensa en la meditación y ya vamos a entrar en la meditación occidental y hacia dónde fue llevando, porque esta cosa de la sopa, de la sopa, de la sopa, de la sopa, llevó a que hagamos cualquier cosa, o al menos, no sé si cualquier cosa, pero no estrictamente lo que es la meditación Zen, o a lo que te va a llevar a de lo que estamos hablando, pero sí esta cosa, este método de que, bueno, se hace de una forma. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo es una, si tuvieses que explicarnos, quien nunca lo haya hecho, cómo es una meditación Zen? Bueno, en principio siempre hay que tener en cuenta que la meditación y el camino, bueno, es decir, el camino del Zen tiene como base principal una práctica, o sea, la meditación. Pero es la vida, ¿eh? Es la vida siendo Zen, no solo haciendo. Y en ese sentido, la práctica está muy bien pautada. Bien. Pero que esté pautada no quiere decir que tenga una estructura muy fija, porque ¿cuál es el primer punto de la meditación? Es una sabiduría del cuerpo. ¿Hasta dónde llegamos a ser sabios hablando corporalmente? Es complejo, porque tienes que aprender a escuchar muy bien el cuerpo. Sí que es verdad que eso lo cultiva con una postura concreta, en que se armonice, pero es que se armoniza
es todo el cuerpo. O sea, tú no solamente armonizas la musculatura, por decirlo de alguna manera, o la columna vertebral recta, sino tienes capacidad de escuchar profundamente a dónde colocas tus contracturas, por ejemplo. ¿Quién las motiva, esas contracturas? Las está motivando diversos elementos que conoces perfectamente y que sabes cómo modificar, porque se requiere esa sabiduría del cuerpo. Además, la misma práctica va a mover niveles de conciencia profundos que algunos se van a proyectar o a grabar en estructuras musculares, por ejemplo. Entonces, una vez escuché a alguien que decía, yo estaba bien, me sentaba a meditar y me dolía la costilla. Claro. Esa costilla. Me paraba, no me dolía más. Me sentaba en otro lado, no me dolía. Me sentaba a meditar, me dolía la costilla. Exacto. Eso es muy frecuente. Primero porque hay centros nuestros, aparte de que la medicina china también tiene un rol importante, y la concepción de los nadis y de los chakras también forma parte de la cultura. El conocimiento de todos esos centros energéticos hace que sepamos, y mucho más ahora desde la neurociencia, sabemos exactamente qué ocurre cuando tú estás sentado de una manera o de otra y de qué manera se proyecta. Hay centros nuestros en donde tenemos, podríamos llamar en un lenguaje junguiano, las sombras de nuestro inconsciente. Y esos centros, muy importante, es la zona del jara. O sea, una meditación que no tiene en cuenta los 3 dedos por debajo del ombligo, esa meditación no está centrada, porque es el centro energético. Entonces eso hay que cuidarlo, porque realmente si te centras ahí, la energía fluye de una manera diferente. O sea, lo primero es una sabiduría del cuerpo, es clarísimo, ¿no? Pero también hay un centro en la zona del plexo solar, en la zona del tórax, que tiene muchísimo que ver con las emociones, así como el otro tiene mucho que ver con la tierra, con el enraizamiento, con los miedos de la supervivencia, por decirlo de alguna manera. Lo otro tiene mucho que ver con las emociones, con lo que pienso de mí, lo que creo, la autoestima, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con el mundo emocional. Pero en la zona de los hombros, que es una de las más cargadas cuando estamos haciendo meditación, esa zona de los hombros y del trapecio, la parte alta, tiene muchísimo que ver con los grandes interrogantes del ser humano. O sea, ¿hay algo después de la muerte? ¿Tiene sentido profundamente mi vida? ¿Estoy realizando lo que me hace plenamente ser yo misma y ser feliz? O sea, todos los grandes interrogantes. Te sientas a meditar, entras en niveles más profundos y se te clava en la espalda y dices, ¿qué ha pasado? O te duele la costilla, como tú decías, porque hay algo emocional ahí que hace un nudo increíble y aparece. Cuando te distraes, desaparece. Entonces, primer tema, sabiduría del cuerpo. Segundo tema, y muy importante, la respiración consciente. Y o respiras conscientemente o si no, no entras en niveles más profundos de conciencia. Está actualmente completamente definido como la respiración, incluso la neurociencia, el conducto que habla de la respiración abdominal ligado al bulbo raquídeo se llama prana, o sea, respiración en sánscrito, para indicar la importancia que tiene la imagen que esa respiración traslada al cerebro. Y esa imagen, por decirlo así, formada en el bulbo raquídeo, es proyectada a nuestro sistema cingular del cerebro. Entonces, ¿qué ocurre? Que se paran, como si dijéramos, dejan de estar afectadas determinadas zonas para poder entrar en una paz impresionante, porque el lóbulo temporal se activa. Y solamente sucede con una respiración consciente. En la automática no hay prana. En la automática hay, pero no hay esa incidencia. O sea, siempre funciona. Solo subsistimos, solo vivimos. Exacto. Y además está muy condicionado porque tenemos activadas casi todas las zonas del cerebro cuando no estamos en una respiración consciente.
Por ejemplo, entonces la respiración ha de ser abdominal, ha de ser natural, ha de ser como respira un bebé cuando es bebé, que se le mueve la panchita y el resmés y nada más, perdón, catalán. Es decir, es relativamente fácil de entender, pero no deja de ser un arte. Todo es un poco arte. De ahí que, como todo arte, como si aprendes a tocar el piano o simplemente a conducir, al principio tienes que tener, se te va la mente, es llegar a tener esa capacidad de entrar a través de la respiración en ese nivel que ha de crear dentro de ti espacio, simplemente espacio, no has de poner nada, porque el tercer elemento, que es la plena atención, no somos conscientes de nada más que cuando estamos con un objeto. Si estoy leyendo, si estoy viendo una película, si estoy mirando un paisaje, si estoy hablando con una persona, estoy atenta a lo que me dice, etc. Pero cuando no hay nada, mi mente empieza a vagar inmediatamente, se explica 1000 historias, va, viene, dice, piensa si es sábado, si es domingo, si va a hacer esto de cena o no va a hacerlo. La mente pim pam va, se llama mente vagabunda, pero es que así funciona muchísimas horas del día nuestra mente. Entonces, que esté atenta es difícil. Y en el Zen siempre se dice, es una mirada amorosa hacia nosotros mismos. Y esa mirada amorosa, esta atención, implica siempre poner luz en nuestro interior. Es como si giras la mirada hacia adentro. ¿Cómo lo haces? A través de la respiración. Luego estos 3 elementos son imprescindibles para hacer una práctica de Zen. Cuanto mejor estés sentada físicamente, más equilibrada y más cerca de la tierra, cuanto más te elevas, es más difícil. El centro de gravedad, por ejemplo, tú meditas en el suelo. Sentada en el piso, sentada en un zafu, me cuesta más en el zafu. Es perfecto, en un zafu, porque tiene que haber diferente nivel entre las rodillas y donde estás sentada. Tiene que haber como plano. Que baje la rodilla. Las rodillas bajan. Entonces generas en la zona de la pelvis un espacio suficientemente libre. Cuando estás sentada, como si estuviera yo ahora, se cierra. Porque y en la medida en que subo, cada vez más el centro de gravedad, que es el jara, está separado del suelo. Y es más difícil la concentración. Pero no quiere decir que sea imposible. Obvio. Lo que pasa es que tardas más, quizás, en lograr esa serenidad, esa apertura, ese poder, como si dijéramos, cada respiración genera en mí un espacio de apertura infinita. Sin nada, absolutamente, y no pongas nada. Claro, porque es el vacío, ¿no? En un punto. Exacto, es vacío, pero no es nihilista el vacío. Porque a veces cuando Claro, en Occidente, no es un vacío existencial de no sé si... Sí, exacto, angustiante. No es angustiante ni tiene nada que ver con un agujero negro, como si dijéramos, ¿no? Sino que es como una matriz de infinitas posibilidades, completamente libre. Y esa contemplación ahí es de donde emerge justamente esa sabiduría. Ahí emerge la compasión, el amor, la libertad, emergen de ahí, de esa nada, y se plasma en lo cotidiano. Estoy leyendo mucho neurociencia y explican que las personas somos más nada que algo. Sí, Porque claro. en realidad somos energía, así que tiene total sentido lo que estás diciendo. Exacto. Ese vacío que en realidad no es vacío, es una energía amorosa que te expande. Es conciencia. La palabra es conciencia. Cuando Schrödinger, que es el premio Nobel de Física, uno de los premios Nobel, define claramente que no hay, que hasta ahora se ha pensado que todo es materia y energía, y sin embargo es conciencia y percepción, es un cambio radical. Sí. Tendríamos que ser muy conscientes de que esa conciencia que se crea es vacía de los contenidos racionales, podríamos decir. No porque hayas perdido la razón, sino porque abre otras posibilidades. Es igual que lo que ocurre es vacío,
claro, es que en la materia hay más vacío que materia. Eso para empezar. Y si no, no hay nada más que ver el acelerador de partículas de los famosos átomos de Higgs, ¿no? Cuando no hay nada, acelera y resulta que aparece la materia, ¿no? O sea, aparecen el bosón de Higgs, ¿no? Famoso, ¿no? Es decir, claro, hemos tenido una educación como muy mecánica en cuanto a la ciencia. Y actualmente, claro, esto se nos sale de las manos. Pero también respecto a la neurociencia y respecto a la biología y respecto a muchos aspectos que si yo le digo a mi abuelo que hablamos a distancia y nos vemos sin hilos, dirían, eso es imposible, es imposible, que no haya un hilo que lo lleve. Un cable que nos una. Que nos una, ¿no? Entonces, claro, estos son los avances tecnológicos, evidentemente, pero que están demostrando una construcción del universo, del mundo, de la materia, completamente diferente, donde el vacío tiene mucho más fuerza, muchísima más, digamos, extensión, por decirlo con una cuantidad que no es correcto, que no la materia, que no la masa, que no lo pesado, que no lo denso. Entonces sí, es así más o menos, estos tres elementos: postura correcta, respiración consciente, atención. Recién te hablaba de la sopa, porque me interesa mucho. En el mundo occidental, formamos parte del mundo occidental. Vos desde Europa, yo desde América Latina, de Argentina, pero la decodificación de muchas cosas, como por ejemplo una práctica y una vida zen, a veces se desvirtúa. Entonces, tal vez no viene estrictamente de un maestro zen, pero viene de una lectura o de alguien que intentó explicar algo y lo explicó de otra manera, y alguien aprendió de esa forma y luego lo explicó de otra. Entonces llegamos a meditaciones que, como vos decís, no logran el objetivo porque le faltan estos condimentos, porque le falta entenderlo. En el ámbito del zen es muy difícil que eso pase, a no ser que sean esto que tú dices, ¿no? Uno que va a un curso de fin de semana y se conceptúa ya maestro zen y va y explica lo poco que se le quedó en la cabeza. Esto es así y se y ya está, ¿no? Y es una sociedad que es muy dada a eso, muy dada, ¿eh? Te hago un curso de mindfulness y doy meditación. Exacto. O te hago una meditación guiada. Exacto. Lo que quiero saber es, cuando nosotros intentamos acercarnos a un tipo de meditación, que ya me vas a contar cómo te cambió la vida, que obviamente que así fue, pensamos o que tiene que ver con algo rígido y muy estructurado y hasta te diría más vinculante con el dogma, con algunas religiones como muy estricto. No puedes hacer tal cosa, tenés que levantarte a tal hora, tenés que hacerlo de tal manera, pensando en tal cosa. O se van para el otro lado y tienen esta mirada edulcorada de nada es tan importante, la vida es mucho más liviana, no te enojes con nada, pensate en un campo de rosas. ¿El zen es una, es la otra, no es ninguna? Sigue siendo el camino del medio. Sigue siendo el camino del medio, ¿no? Pero sí que tiene una estructura muy clara. Lo que pasa es que también tiene muy claro otra cosa, que el respeto a esa estructura tiene que hacer que cada persona que practica es única. Piensa que la iluminación del Buda, la frase que dice, soy solo y único en el universo entero. Y suena como a creído, mira que se ha pensado, ¿no? Y no, es que somos únicos, completamente únicos. O sea, es como si dijéramos, tú naces y cuando naces entras en este mundo con un bagaje determinado de talentos impresionantes, de espíritu que te habita y por eso vives, ¿no? Y a lo largo de toda tu existencia estás intentando desarrollar todos esos talentos porque al desarrollarlos eres feliz. No al desarrollarlos estás amargado, no, porque entonces no funciona, ¿no? Te hace ser tú misma y tú misma te hace ser feliz. Y cuando te mueres, esa gran experiencia de lo que eres continúa. O sea, es como
decía Teilhard de Chardin, decía, somos espíritus que tomamos una forma. ¿Mm? No somos una forma que tenemos un espíritu, no. Somos un espíritu, somos un alma. Sí. En ese sentido, claro, ¿qué ocurre con una práctica de Zen? Que sí que tiene un método, digamos, esto que acabo de decir, de llegar a una sabiduría del cuerpo. Pero claro, la sabiduría del cuerpo mío no es la tuya, porque tú tienes otro cuerpo, ¿no? Cuando yo experimento ese espacio de apertura infinita en la práctica, tiene las connotaciones emocionales, mentales y demás de mi manera, no de la tuya. Y cada uno puede parecer lo mismo, en esencia es lo mismo, pero en la forma no. Y nosotros vivimos en dos mundos, el visible y el invisible a la vez. Y entonces, si tú le metes a una persona en una estructura que la está impidiendo realizar ese ser único que es, pues esa estructura realmente es opresiva y no pinta nada. Entonces, en el Zen, sin embargo, esa estructura básica de sabiduría del cuerpo, respiración consciente y atención de alta calidad, tiene todos los matices que te puedas imaginar. Entonces, hay formas de Zen establecidas en el mundo mundial que cuidan muchísimo la forma, el cuerpo, la forma. Y hay otras que realmente cuidan la forma, pero en función del fondo, del espíritu, de que te desarrolles plenamente tú mismo. Y ya eso configura escuelas diferentes dentro del Zen. Entonces vas a determinados monasterios y son de un palo que dices, ostras, aquí me muero, ¿no? Porque si llego la primera vez, no me sé sentar en el cojín, ya me están criticando, ¿no? Usted no puede, póngase aquí, póngase allá, y acabas con un dolor que dices tú, pero yo no he venido a ser un samurái, yo he venido a meditar, nada más, ¿no? Y hay otras que, claro, hay que tener en cuenta que todo en la vida lo aprendemos en proceso, todo vamos evolucionando, tenemos que dejar que nuestro cuerpo también se adapte a una manera de sentarse, que no hemos nacido sentados en un safú, claro, sino en una silla, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hacemos? Simplemente lo hacemos e intentamos que esa práctica nos ayude, porque energéticamente nos ayuda, pero hemos de tener un proceso. Entonces, una escuela Zen. Y el proceso es tuyo no es el mismo que el mío. Claro, los tiempos no son iguales. No son iguales, ni mucho menos. De todas maneras, la recomendación sí es hacerlo de manera disciplinada, todos los días o cada cierto tiempo. Sí, o sea, práctica de Zen tiene una forma, pero una forma que se tiene que adaptar continuamente. Depende de uno, depende de la edad, depende de muchos factores, de su físico, etc. Tiene una forma y tiene un camino bastante claro que apunta al despertar de la conciencia, no a otra cosa, a que llegues a ser sabia. La sabiduría no es un conjunto de conocimientos intelectuales, sino un saborear el ser que somos, llegar a esa experiencia concreta. Y claro, la manera, el ritmo, todo depende de muchos factores. Hay personas que hacen una práctica de meditación y dicen, ay, ha sido tremendamente complicada para mí porque no podía hacer parar la mente. Y yo le digo, es que la mente no está en blanco. Lo que tienes que hacer es total libertad de esos pensamientos, dejarles que pasen, ya está. Pero están ahí porque si no, no estarías viva. O sea, es evidente. Ahora, si eres capaz de centrarte en la respiración y les ves como si fueran nubes, pues estás haciendo bien la práctica. ¿Cuánto tardarás en experimentar el ser que eres? No pasa nada, si se está produciendo el cambio profundamente en uno mismo. Porque los niveles de conciencia realmente se cambian. ¿Qué se siente saborear la vida? La vida. Saborearla. Saborear la vida es una actitud, es muy simple. Ajá. Lo primero es que es simple, no es wow, no son los extremos.
No son que me estoy muriendo, que ay, triste de mí, no, ni tampoco que todos son, en catalán se dice flors y violas, ¿no? Claro, Flores todo es una alegría que ando en un prado. La alegría de la huerta, no, no, no. Pero sí que es una manera ecuánime de percibir la vida, feliz, no dramatiza. Aprende es a aprender de todo lo que ocurre, de todo, con todo. Y ver que siempre hay un fondo, como si fuera la pantalla donde se proyecta la vida, ese fondo es alegre, es feliz. Si ese fondo no es feliz, hay algo que no está funcionando. Porque hemos nacido y hemos venido a este mundo a ser felices, no a ser desgraciados. Otra cosa es que nos pase lo que nos pase y tengamos momentos de muchísimo sufrimiento y de dolor, ¿no? Pero aún en esos, el fondo sigue siendo alegre, felicidad. ¿Cuál es la diferencia que vos me podés dar entre que ese fondo sea alegría o que ese fondo sea esperanza? Bueno, ¿O van de la mano? Aquí el tema es que la palabra esperanza es fatal. Me gusta que me digas esto. Está súper mal entendida. Porque la esperanza, el 90% son expectativas, no son esperanzas. Expectativas, que me pase esto y que logre esto. Y como no lo logro, frustración, paz, al suelo. Caprichito. Sí, aunque sean, bueno, he tenido una relación extraordinaria y ahora ha decidido mi compañero que se va. Pero yo espero, ¿cómo que tú esperas? Tengo esperanza, la fatal. No la tengas, porque te vas a amargar un cuanto de tiempo, ¿no? Mejor que no. Claro, la esperanza como virtud teologal, como se define en la Iglesia, digamos, la Iglesia tampoco es que lo tenga muy claro, pero la esperanza es, espero rescatar lo mejor de mí y lo mejor del otro y lo mejor de la vida. Y eso, lo mejor, es trascendente, es espiritual, forma parte de la felicidad, justamente, ¿no? Porque es otro nivel de conciencia. Y claro, queremos con esperanza solucionar problemas que están en los polos enfrentados y tengo esperanza de que este ceda un poco y este otro poco y entonces nos encontramos. Y no, la esperanza pertenece a otro nivel de conciencia. Es una metaconciencia. Y entonces muy bien, puede abrazar a los contrarios, eso sí. Pero no es nada fácil la esperanza. ¿Cómo, cuando vos hablas de niveles de conciencia, intuyo por lo que me decís que yo sí comienzo un camino zen y soy consciente de lo que estoy haciendo y estoy en una búsqueda genuina, puedo tener una elevación de mi conciencia o naturalmente se va a dar. Ahora la pregunta es, ¿lo tenemos naturalmente? O sea, ¿somos personas zen? ¿Nacemos zen y nos volvemos sin zen y tenemos que volver a nuestra esencia? Sí. ¿O esa sabiduría la tengo que adquirir? No, nacemos zen. Pero claro, con todos los talentos, como he dicho antes, o semillas, o como quieras llamar, que tienen que desarrollarse en los contextos que a lo largo de la vida van apareciendo. Es muy diferente un niño que recibe, y un adolescente también, a un joven adulto que empieza a dar, entonces ahí desarrolla otros niveles, a una persona ya madura y que está ya retirada, que es súper contemplativa, tendría que ser muy interiorizada, que sigue dando, pero da desde otro nivel ya, que no es el productivo de cuando tenía que generar una familia o sacar una carrera, es diferente, ¿no? Entonces, en esa evolución de la vida es donde vamos siendo zen en cada momento. Pero lo malo es que en lugar de desarrollarlos, les tapamos. Y lo que generamos son velos. Por eso el proceso del zen se llama desvelar. ¿Por qué sacar velos? ¿Esos velos son culturales? Velos culturales, educacionales muchísimos. Claro. Anestesias. Pero tremendo. Además,
si hay muchas creencias, todavía más difícil, porque las creencias tienen asociados dogmas muy cerrados que no dan apertura, entonces aún es un velo más duro porque has creído que te da no solo seguridad, sino que eres una buena persona, ¿no? Y claro, hasta que te quitas el vestido de buena persona y dices, bueno, pues que no impulsa nada por ser mala persona, pero a ver si puedo respirar, ¿no? O sea, es una cosa así, ¿no? Es increíble cómo el desvelar, esos son, cuando en el Zen hay un sutra es un texto, ¿no? Sí. Que dicen que él escribió Buda, pero Buda no escribió nada, fue su primo que sabía mucho, que tenía una gran memoria. Por curiosamente todos los sutras empiezan, esto he oído, por lo tanto es oral lo que no lo ha dicho, lo ha escuchado. Lo ha escuchado, ¿no? Entonces hay un sutra que se llama Lankavatara Sutra, que es la primera que el doctor Suzuki, no el maestro, sino el doctor Suzuki, traduce del chino japonés. Y esa que traduce del chino japonés a un lenguaje nuestro no es nada fácil, porque los kanjis, que son las letras chinas, son conceptos y nuestro lenguaje es abstracto y de palabras. Entonces es muy difícil, ¿no?, hacerlo. Decidió este sutra traducirle precisamente porque veía que se acercaba mucho al pensamiento occidental. Y tenía de ayuda a Erich Fromm, que era un psicólogo, y a un místico que era muy amigo suyo, Thomas Merton, ¿no?, un fraile trapense americano. Qué linda mezcla esa. Y esto es lo que le ayudó a encontrar las palabras adecuadas. Y en este sutra, el Lankavatara Sutra, tiene los niveles de conciencia, habla de los niveles de conciencia y habla de la importancia grandísima de lo que sería la receptividad consciente, o sea, recibir sin juzgar, aprender a ver, aprender a oír, aprender a tocar, a gustar, sin juicio, para que tus sentidos se hagan transparentes a la realidad, porque si no yo estoy mirando aquel árbol y digo, yo creo que está medio seco, ¿no? Ya estoy hablando, ¿no? ¿Qué sería? ¿Será un pino? No, yo creo que no, que hago todo y no le veo. Si me callo y le contemplo, a lo mejor siento una perfecta comunión con el árbol que hasta me siento árbol. Y estoy en otro nivel de conciencia entonces. Entonces lo primero, los 6 primeros niveles, los llama 6, porque también introduce el pensamiento racional, hay que limpiarlos de esos velos. Nos han hecho ver la vida de una manera determinada y no la vemos, la juzgamos y la proyectamos. Hay un sutra que habla de no olvidar conceptos básicos ni por desidia, ni por, uso otra palabra pero lo voy a traducir así, ni por despiste, ni porque se me pasó, ni porque me dio pereza. ¿Somos perezosos o nos hacemos los tontos? Sí, el 6.º nivel, que es el pensamiento racional, es un perezoso tremendo. Hemos logrado ser seres racionales, pero somos muy perezosos. Porque requiere trabajo. Requiere trabajo. Y entonces, ay, qué cansado estoy, ¿no? Claro, no tengo mañana una hora para meditar. Exacto. Demasiado tiempo. Exacto. Ni media, ni a veces ni 10 minutos. Sí, es verdad que la pereza, el sutra lo compara siempre con agua. Liberar el agua, si tiene muchas partículas en suspensión, requiere tiempo para que se posen y el agua de la conciencia quede clara y transparente, pero a veces cuando habla de otras, como la pereza, dice que está cubierta de algas, por ejemplo. Va poniendo ejemplos muy concretos. Y cuando está muy movida por anhelos de conseguir y ambición, está hirviendo el agua, dice, ¿no? O sea, es muy curioso porque utiliza esas metáforas, ¿no? Pero como símbolo para que te des cuenta que, no, que el agua tiene que ser tal como es, como la de un lago, tranquilo, y dice la metáfora, en que la luz de la luna se refleja. Siempre simboliza la verdad, la luz de la luna. No la desfigura el agua, ¿no? Porque está tranquila y se forma igual que es, ¿no?
Recién hablabas del concepto de felicidad, ese fondo de agua que viene a ser como el fondo de la vida, o la base, como el cimiento de nuestra existencia. Y antes hablamos de que el objetivo, la búsqueda de todo ser humano es ser feliz. Ahora yo te pregunto, ¿está vinculada la felicidad con ser auténtico? ¿Con Sí, aceptarnos seguro. como somos? ¿Con entendernos? ¿Con ser como somos? Está totalmente vinculada. Lo que pasa es que a veces nos identificamos con lo que no somos. Ay, me encanta eso. Por eso tenemos que sacar los velos. Ese es el tema. O sea, el problema es que nuestro trabajo de conocimiento personal, está bien saber si eres un 7 del eneagrama, ¿eh? Muy bien. Está bien saber que eso te va a mover a unas actitudes que a lo mejor tienes que mejorar por aquí o por allá, ¿eh? Está perfectamente bien. Cuanto más conozcas a nivel psicológico tu psicología, mejor. Pero hay que integrarla, ¿eh? No solamente hay que conocerla. Y hay cosas que mi abuela decía, ¿no? Mira, niña, genio y figura hasta la sepultura. No sé si lo has oído. Sí, 1000 veces. Sí. Bueno, pues eso quiere decir que hay cosas de nuestro carácter, de nuestra personalidad, que no las vamos a borrar. Pero hay otro nivel de conciencia que tú puedes acceder a través de la práctica. Lo primero es que tienes que ver cuando ocurre cualquier cosa, ponerla al nombre claramente. Si eres una persona madura y auténtica, le pones nombre, dices, esto es envidia, esto es De lo que nos pasa a nosotros, de lo ¿no? que nos pasa, Listo, ¿no? tengo envidia. Esto me generó envidia. Esto me generó envidia. Muy bien, tengo envidia. Y lo he de aceptar, que ha sido por envidia. No me voy a disimular y justificar y todo este tema que es lo que hacemos, ¿no? Y entonces lo reconozco, tengo envidia. No soy la envidia, ¿eh? Tengo. Acepto y no me identifico. Estos pasos son absolutos. Hay que darles. Acepto que tengo envidia, pero no soy la envidia. Y si no me identifico con la envidia, entonces es porque he descubierto que hay otro nivel mío, mucho más profundo, que no le pasa nada, que es perfecto, que no tiene envidia ni tiene nada, que es ese nivel de conciencia profundo. Y ese nivel es compasivo, abraza, dice, bueno, ¿eh? Y no te impide entonces ser feliz. Me hace acordar de la charla que tuvimos antes hablando de Jesús, que decíamos, qué tipazo Jesús, pero en el concepto de no juzgaba. Entonces, como vos me dijiste, no hacía pedir perdón por los errores. Es más o menos lo que estás diciendo. Era compasivo. Exacto. Exacto, siempre es compasivo. Incluso cuando se está muriendo en la cruz, aquel ladrón que está a su lado le dice, ten piedad de mí, que haré cuando te vayas a tu reino. Dice, no, si cuando me vaya tú también te vas. Iremos juntos, como si dijéramos, ¿no? No, tú estarás conmigo en el paraíso. O sea, no tienes que hacer nada. Ya tu ser búdico, divino, ya es, y por lo tanto cuando nos muramos seguiremos siendo, ¿no? O sea, es una cosa así. Pero lo hace con todo, o sea, lo hace con la pecadora. ¿Y por qué nos cuesta tanto, Gaspar? ¿Por qué nos cuesta tanto? Es curioso, porque hay un tema que nos han enseñado a identificarnos continuamente y una cultura, mucho tiene que ver la religión, basada en la culpa. Es increíble cómo nos ha condicionado esa cultura. Y la culpa propia hace que no podamos ser compasivos con nosotros. Claro, tengo que justificarme. Porque claro, si no soy culpable, es que si no me justifico soy culpable. Me siento tan mal que no puedo ser feliz con una culpa. Entonces me tengo que justificar. A veces la justificación no me justifica del todo, entonces vivo con angustia determinadas cosas. Pero si el problema es que descubres tu verdadero yo mismo, tu ser profundo, es como si dijéramos, el ser de la personalidad tienes que tener lo más integrado posible, pero darte cuenta que es una parte pequeña del ser que eres.
Entonces, esa concepción que abarca, abraza también al pequeño yo también, porque en la personalidad hay el carácter, etcétera, etcétera, que tiene unas características determinadas. Pero después a lo mejor también hay un pequeño ego, egoico, que está ahí dando la paliza y, como yo digo, es el famoso pinche tirano de nuestras vidas, ¿no? Entonces, no solamente es el pequeño yo, incluso el yo de la personalidad es una parte muy pequeña comparado con el ser. Cuando tú descubres en algún momento el ser, pero por una experiencia sencilla, no es que estés ahí colgado como si te has tomado algo, o sea, sí. No se necesita un viaje sideral. Exacto, ¿no? Porque la gente como oye decir que la importancia de la iluminación, del despertar, no sé qué, se imaginan fuegos artificiales, que ven luces y colores y todo va bailando por no sé dónde. Y es sencillo, es muy simple. Es una apertura que abarca todo como con amor, sobre todo es amor. Es una experiencia de amor, pero simple. Yo les digo a la gente, cuando tenéis experiencias de eso, ni se os ocurra actuar, porque serían capaces de levantarse en plena meditación y ponerse a dar abrazos a todo el público. Digo, no, esto estropeáis la... Oxitocina por todos lados. No, quietos, respiradlo y sentid que es verdad, que esa energía de amor es la que nos constituye sobre todo. ¿Y entra la humildad también ahí? Sí, porque la humildad es la verdad y es muy buena la humildad. Es humus, es tierra. Me gusta. Y tienes que estar ahí en la tierra, bien en la tierra, ¿no? Pero es verdad. Claro, cuando tú te reconoces, sí, es envidia, ¿no? Ya está. Abrazo, intento entender por qué me pasa, me imagino, y evolucionar para que no me pase, pero de nuevo. Pero... Lo iré, además es curioso, no hay ninguna transformación sin aceptación previa. Porque si no, tienes que disimular, tienes que hacer 1000 historias, pero si lo aceptas, dices, a ver, ¿por dónde? Pero esto pasa con cualquier situación, un cáncer. Si lo aceptas, eres creativo. Si no lo aceptas, estás lamentándote, estás deprimido y no avanzas porque te has metido en el hoyo. Te metiste en un tema hermoso, no te quiero robar tanto tiempo, pero tengo 2 o 3 preguntitas más. La primera es el lugar de la victimización, que lo acabas de decir. El Zen te invita a no ser víctima. A nada. A nada. No tienes ninguna razón para ser víctima. O sea, tu naturaleza esencial y búdica te constituye desde siempre. Y a ese ámbito profundo siempre puedes acceder. Por lo tanto, si eres víctima es que es ego, no hay más. Perfecto. Es puro ego. La segunda es, ¿qué lugar ocupa el dinero en la vida de una persona? Es interesante porque el dinero es una energía también, ¿no? Ahora, ¿cómo lo uso? Es el tema. O sea, puede ser que una persona ha nacido en un lugar que tiene dinero, que lo ha heredado, lo que sea, tiene dinero. O tiene un puesto que gana muchísimo dinero, por ejemplo. O una capacidad muy valorada y le pagan mucho. Le pagan mucho esto, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hace con ese dinero? Es lo que es importante, no que le tenga. Lo que hace es, como dice el Rossi nuestro, el japonés, ¿no? Dice, tiene un puesto, primero era el director de motores Mitsubishi, y después de petróleos Mitsubishi, y ahora de la empresa no sé cuántitos, el número 16 en la lista de Japón. Forbes, de Japón. Entonces yo le digo, pero ganas un pastón, ¿no? Digo yo, y vives normal. Dice, vivimos normal, evidentemente. Mis hijos tienen que tener la carrera que tengo que proveer de los estudios que tienen que hacer, tenemos que tener la casa necesaria para vivir bien y el coche también, evidentemente, dadas las distancias. Y todo lo demás no es mío, dice. Digo, ¿y qué quieres decir con eso? No es mío. O sea, si vamos a India, tenemos que hacer posible que esta fábrica que tenemos aquí, a ver si allí se puede hacer y crea esa riqueza que ha creado aquí.
Entonces, con el dinero se pueden hacer muchísimas cosas extraordinarias que en el mundo que estamos no se pueden hacer sin él. Totalmente. Es así. Es el camino necesario para llegar a las cosas. Exacto. Materiales, al menos por ahora. Exacto. Ahora, también hay que cuidar de lo que llamamos necesario y es superfluo. Ah, me gusta eso. Y ahí hay que tener también atención. Y lo digo a todos siempre, estamos en un curso, cuando dicen algo del dinero, digo, bueno, miramos nuestras maletas a ver cuánto hay superfluo. Claro. Y dices, caramba, por si acaso. Necesito esto. Y eso que está visto solamente ahí desde la necesidad del momento. Pero nos pasa con los armarios, con los zapatos. No, ni hablar de la gente que se obsesiona con producir, que es workaholic, que trabaja todo el día, que su día entero se la pasa trabajando. Eso es una adicción como otra cualquiera. O sea, hablamos de la adicción a las pantallas, hablamos de la adicción a la droga determinada, hablamos del alcohol, o sea, adicciones, del sexo es igual, de todas las adicciones. Pero la del trabajo es una muy común y es nefasta. Y no está tan mal vista. Claro, está porque si yo digo soy adicta al alcohol, me voy a Alcohólicos Anónimos. Ahora digo soy workaholic y nadie me manda a un lugar. No, exacto. No hay un detox. Exacto. Y además a veces se dice con honor. Soy muy trabajadora. Soy muy trabajador, yo siempre trabajo. Yo le digo a Beto, tú siempre trabajas, ¿no, Beto? Me río mucho de él, ¿no? Porque están dándose cuenta de que por ahí no va la evolución. No es por ahí. No es por ahí. También hay que hacer el trabajo justo. Tampoco no trabajar está bien. Hay un maestro que se llama Yakuyo que dice, un día sin trabajo es un día sin comida, aunque tengas mucho dinero. Me gusta eso. Algo hay que producir. Y la última que te quiero preguntar, también para que sea contagioso, un lindo contagio, ¿en qué te cambió la vida ser zen? La salud, la forma, además de la forma de ver, pero me imagino que la vitalidad, el vínculo con tu gente, lo que me quieras contar. Sí, es curioso porque, claro, yo estoy en un ambiente, o sea, depende siempre de dónde arrancas, ¿no? Cuando empiezas a hacer zen. Entonces, yo estoy en un ambiente que, en principio, es religioso, muy religioso. Está en un contexto que empieza a cuestionarse todo, la estructura religiosa, y por lo tanto hay una cierta crisis, con un acompañamiento claro del psicoanálisis, digamos, en ese momento, no personal, sino colectivo, o sea, en grupo, ¿no? Entonces, en ese ambiente en el que la estructura se hunde, pero así... Se rompe todo. Escombros, es decir, que escombros, cómo se construye algo, ¿no? Y ahí es donde el yoga primero y el zen después empieza a construir como un edificio que es el de mi persona, que lo había intuido de cierta manera, porque esas intuiciones están a veces desde pequeña o en adolescente o así, por lo que te gustaba el arte, que te gustaba la música, que pintabas siempre que podías, que leías muchísimo, que te perdías en la naturaleza. O sea, había unos componentes que son muy importantes también en el zen, ¿no? Pero se ha caído la estructura y eso es muy fuerte, porque ¿a dónde te agarras cuando está todo en el suelo, digamos, ¿no? Y entonces el cuerpo, a través del yoga, empieza a tener sentido espiritual, no solamente sentido, sino sentido espiritual. Entonces aparece el zen como totalmente liberador, como el camino que realmente te proporciona las herramientas necesarias para ser plenamente feliz. Y eso al principio decía a un amigo, esto ha sido muy duro, ¿no? A mí me han dolido mucho las piernas, José Ignacio, y a ti, a mí también. Yo creo que lo tenemos que dejar, decía él. Tenemos que dejar. Y decía, me temo, Berta, que va a ser irreversible en nuestras vidas, decía José Ignacio, ¿no?
Y yo decía, sí, ya veremos. Cada vez que nos encontramos decimos, ha sido irreversible. Y es por eso, porque le ha dado un sentido profundo a lo que yo llamaba espiritualidad, a lo que yo llamaba religiosidad, a incluso las figuras como Jesús de Nazaret, como los grandes místicos, Teresa de Ávila. Yo leo ahora San Juan de la Cruz en varias claves, en la clave tal cual y en la clave del árbol del Sefirot judío, por ejemplo, ¿no? O sea, y me doy cuenta que es una sabiduría común, que siempre ha existido y que te hace feliz. Y además con una capacidad de que no te cansas. Yo no me canso. Digo yo, pero ya tendrías que estar rendida, ¿no? No me canso. Te preguntaron hoy si querías descansar y dijiste, no, yo estoy bien. No, es que no me canso. Y te enfermas poco, me imagino, o nunca. No, bueno, nunca me han operado de nada, nunca. Eso es así, todo el mundo le han operado de algo, ni de anginas cuando era pequeña. Nunca, ¿no? O sea, no suelo estar enferma. A veces tengo cosas originales relacionadas con los huesos, pero claro, también es la edad, hace mucho tiempo. Cuando alguien dice, ¿te duele en la columna? Digo, así a veces sí, un poco de lumbalgia, así. ¿De qué es? Digo, me imagino que de los años también, que hace que sujeta una verticalidad. Claro que me estás sosteniendo. Cuando en realidad el ser humano se le ocurrió que la mejor manera era ponerse de pie, porque a cuatro patas no les pasa a los animales. Claro, no les duele la espalda. No les duele la espalda. Berta, gracias. Gracias a ti. Un placer haberte conocido. Ha sido una entrevista bonita, variada. Variada. Gracias. Gracias.